Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Verdad y Revelación. Hoy les tengo una nueva entrega que he titulado La disciplina del Señor. Está basada en ese texto que se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 6, donde dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo sé que es duro pensar en la reprensión, a quien le gusta ser reprendido o castigado, pero así como todo padre humano lleno de defectos, de imperfección, procura el bien de sus hijos, porque el mismo Jesús dijo que ¿qué padre en esta tierra, si un hijo le pide alimento, un pescado, le va a dar una serpiente? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dice que no dará cosas buenas a sus hijos, aquellos que lo buscan con todo su corazón? Pero también sabemos que la responsabilidad de un padre es cuidar, proteger, pero también educar y guiar a ese hijo por los caminos que él sabe que son buenos para él. Y así es Dios con nosotros. Dios es un Padre lleno de amor y de misericordia. Cuando un niño pequeño en su poco entendimiento es reprendido, el padre le quita, no sé, un privilegio, el teléfono celular en estos tiempos, o no lo deja salir a un lugar, a un viaje, o cualquier tipo de reprensión, en su poco entendimiento puede sentir que su padre no lo quiere o ¿por qué lo está tratando de esa manera? Si eso le duele, causa dolor a su alma. Pero al tiempo, cuando ese niño ya crece y es adulto, se da cuenta de que muchas de las cosas que su padre hizo por él, lo hizo porque lo amaba, lo hizo porque en el fondo deseaba lo mejor para él. Y en ese deseo de hacerlo mejor, a lo mejor no lo hizo de la mejor manera, pero fue la forma en que encontró para guiar a su hijo por el buen camino y por la buena senda. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Él nos guía en medio de todas las circunstancias que vivimos y solamente Él quiere que nosotros estemos en la luz, en la verdad y que podamos conocer cuál es su buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Estaba meditando un poco en un libro que suena un poquito fuerte con el título, puesto que el título de este texto o de este libro dentro de la Escritura se llama Lamentaciones. Específicamente en el capítulo 3, donde hay una reflexión de un hombre, de este hombre que escribió este texto y dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo, es decir, del enojo del Señor. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente, contra mí volvió y resolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne, mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de hace tiempo. Es como aquella persona que en medio de las situaciones difíciles que vive no ve ningún tipo de esperanza. Clama y solamente ve que no hay respuesta. Como si fuese abandonado, como aquella persona que después de caer en un momento de dificultad, clama y no encuentra respuesta de ninguna parte. Me cercó por todos lados y no puedo salir. He hecho más que pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró sus oídos a mi oración y cerró mis caminos con piedras labradas, torció mis senderos. Ustedes se acuerdan cuando Marta y María habían perdido a su hermano y ellos clamaban o le dieron mensajes para que su maestro, nuestro Señor Jesucristo, fuese. Pero el Señor Jesucristo no fue de una vez, dice que se quedó todavía 3 días. A veces sentimos o podemos llegar a sentir que en medio de nuestros clamores, clamamos a Dios y sentimos como si Dios no estuviera allí, como si Dios no nos respondiera a lo que estaba.
Pero el Señor nunca llega tarde, simplemente a veces no llega en el momento que nosotros pedimos o que queremos. Y eso nos puede hacer sentir de que Dios no nos responde, de que Dios no nos oye. Pero también sabemos, dice la palabra, que si nuestro corazón es terco o si nosotros estamos caminando por sendas que no son y queremos seguir viviendo en el pecado, hay un texto que dice que Él cierra sus oídos para no oír nuestras oraciones y nuestro clamor. Pero Dios como Padre sabe que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo para recibir respuestas de parte del Señor. Continúa diciendo en el verso 3, fue para mí como un oso que acecha y como un león en escondrijos, es decir, como un animal que se agazapa para devorar todos mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso por blanco de sus saetas. A veces sentimos que las circunstancias que nos llegan es como que vinieran a destruirnos, a castigarnos, a reprendernos. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnecido a todo mi pueblo. Burla de ellos para todos los días. ¿Se acuerdan cuando Job, en medio de su sufrimiento y de su tristeza, dice que los niños llegaban y se burlaban de él y él se sentía que era el blanco de las burlas de todas las personas? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que en medio de las circunstancias que estamos viviendo no hay sino burlas a nuestro alrededor. Es como cuando te preguntan, ¿y dónde está tu Dios en medio de todo lo que estás viviendo? Así también se encontraba José, que había buscado permanecer fiel a Dios, pero se encontraba, en este caso no podemos decir que él estaba recibiendo consecuencias, él estaba siendo probado. Y muchas veces no es castigo lo que viene de parte de Dios. Es un proceso donde Dios está procesando nuestras almas, nuestras vidas y nuestros corazones, porque Él tiene un propósito mucho más excelso y mucho más grande. Y así como la vasija de barro necesita ser trabajada, la masa necesita ser triturada y necesita ser procesada, así también en algunos momentos Dios necesita trabajar en nuestras vidas y nos tiene que llevar a caminos difíciles, a veces a desiertos donde solamente estamos con Él, y en medio de ese desierto podemos entender que Él siempre está con nosotros y que su amor nunca nos ha dejado, que simplemente a veces se ha escondido un poquito para ver si nuestro corazón persiste en la fe, en creer en sus promesas, en creer en su palabra, en creer que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos. Y continúa diciendo aquí, un poquito más adelante, dice, versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo. El ajenjo es amargura, representa amargura, era un producto que produce mucha amargura. A veces nuestros corazones se pueden cargar de amargura en medio del sufrimiento, y de la hiel que es amarga. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abatidos en medio de no entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Pero es allí donde tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón y decirle, Señor, tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú eres el que traes el bien, dice la palabra, pero también eres el que traes la reprensión o las cosas que no son buenas. Simplemente es bueno estar allí en la presencia del Señor, entregar nuestros corazones y encomendar a Él nuestros caminos, porque la misma palabra dice que Él enderezará nuestras veredas. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacité en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si nosotros sacáramos cuentas de todas las cosas que hemos hecho, hay una palabra que dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras acciones. Él ha sido misericordioso para tratarnos con misericordia.
porque aún no decayeron sus misericordias. Las palabras dice que sus misericordias se renuevan todos los días. Nuevas son cada mañana, ese es el texto. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Grábense esto en su corazón como una palabra que esté allí, como esa arma, esa espada que te ayude a enfrentar los momentos difíciles. Y digan, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré. Porque bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es que el hombre lleve el yugo desde su juventud, es decir, que desde su juventud se acuerde de su Salvador y camine en el temor de su nombre. Yo creo que esto ahorraría mucho sufrimiento y mucha tristeza si encomendáramos nuestras almas y buscáramos caminar a la luz de su palabra, en la cual hay bendición. Porque él le dijo en su palabra a Salomón que si se mantuviesen sus decretos y sus estatutos, él vivirá en bendición. Pero también sabemos que hay consecuencias cuando nos apartamos en rebeldía, como aquel hijo pródigo que se apartó de la bendición de su padre, pidió la herencia y se fue a caminar por caminos que estaban lejos del Señor. Y vimos cómo él después estuvo simplemente como un paria, viviendo, tratando de ver cómo sobrevivir. Lo abandonaron los que decían que eran sus amigos, y cuando estuvo en el momento más difícil, donde deseaba comer aún las algarrobas que comían los cerdos, él se acordó que en la casa de su padre había muchos labradores y todos tenían alimento, y él dijo, volveré de nuevo a mi padre. Por si acaso él tiene misericordia de mí, le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. Pero el padre estaba con los brazos esperando a su hijo. Hizo fiesta, le dio anillo, le dio identidad y bendijo su vida y lo redimió en medio de esas situaciones que él mismo se había buscado. A veces nos buscamos situaciones con nuestras vidas desenfrenadas, equivocadas, cuando somos tercos, rebeldes, nos apartamos de la luz del Señor, pero la misericordia del Señor jamás se ha disminuido. Simplemente Él todo tiene su tiempo. Así como Jesús en su tiempo llegó donde Marta y María y le dijo, ¿no creen que si tienen fe verán la gloria de Dios? Y eso es lo que tenemos que creer, que si tenemos fe vamos a ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, y la misericordia de Dios se extenderá para que podamos otra vez recibir el amor, la misericordia y la respuesta que estamos esperando de parte de nuestro Dios. Versículo 28. Que se siente solo, es decir, desde su juventud lleva el yugo del Señor, se siente solo y calle. A veces hay que callar y dejar que Dios actúe. Él está a veces en silencio operando, pero Él está examinando nuestros corazones. Porque es Dios quien lo impuso. Él muchas veces impone una situación en nuestras vidas. Puede estar procesándonos, enseñándonos, guiándonos, redimiéndonos, formándonos, como formó a Moisés en medio del desierto cuando ya estaba mayor, que pensaba que no había esperanza. El Señor lo levantó para llevar un propósito que fue ser instrumento para redimir a su pueblo. Dios puede estarte preparando en medio de estas circunstancias para luego usarte con gloria y con poder en medio de su propósito para tu vida. Recuerda que no somos sino extranjeros de paso por este mundo, y lo que deseamos todos los que somos hijos de Dios es que Dios tome nuestras vidas y las convierta en un instrumento para su gloria y para la redención y ser instrumento para la salvación de muchas personas, si está en su misericordia usarnos. Que ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Es decir, en medio de las circunstancias difíciles, humillarnos delante de la poderosa mano del Señor, por si aún hay esperanza. Deje su mejilla en el aire al que le hiere, y sea colmado de afrentas, es decir, entregar nuestra causa. No importa lo que diga la gente, lo que digan las circunstancias.
Que nuestra redención no venga de la boca del hombre, de lo que la gente diga, de lo que digan las circunstancias, sino de la misericordia que Dios nos otorga a través de nuestro Señor Jesucristo, de su mano de amor para con nosotros. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él lo hace por amor. Todo lo que podamos recibir, aun si sea duro lo que estamos viviendo, es simplemente un trato de amor. Dios tiene propósitos hermosos con tu vida y con mi vida. Si estás pasando un momento difícil, duro, algo donde a lo mejor no encuentras respuestas al clamor que hay en tu corazón para con Dios, encomiéndale a Él tu camino. Espera en silencio, confía en el Todopoderoso y Él se encargará de mostrarte la senda y el camino que has de seguir. Él traerá misericordia en el tiempo oportuno, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Encomiéndale a Él tu camino y Él enderezará tus veredas. Que Dios te bendiga y gracias por compartir esta breve palabra que estuve reflexionando con el Señor en mi corazón durante esta semana. Que el Señor te bendiga y que goces de una buena semana. Dios te guarde.